Siempre mi forma de comunicar y de compartir es a través de la vida cotidiana. Ahí donde realmente habitan y se encarna todos estos principios y todas enseñanzas. Pues ahora estaba pensando, bueno, siempre hacemos la entrevista con Francisco, ¿no? Y resulta que Francisco está en un atasco de tráfico. Yo también he venido en coche desde fuera, ¿no? Y me habían anunciado que hoy había huelga y coches, bueno, de transporte y tal. Y digo, bueno, yo, no sé, tengo que llegar a la entrevista, ¿no? Y cómo veo lo impecable que es esta inteligencia que mueve los hilos, que por la razón que sea, unos llegan al lugar, otros no llegan, pero viene otra persona que está disponible en ese momento, no necesita pasar por todo ese tráfico en ese momento, y cómo vas uno viendo cómo las cosas no son mejores ni peores, simplemente observa esa inteligencia operando, ¿no? Porque, claro, hubiera sido muy diferente que aquí estuvierais Francisco y tú y yo no. Sí, por claro, ejemplo, la ¿no? cosa... Claro, pero que no hubiera estado mejor ni peor, es simplemente que me gusta observar estos movimientos, porque me hago más consciente de esa inteligencia. Hola, buenos días, queridos amigos y amigas de Nueva Humanidad Televisión. Bienvenidos un día más a este espacio que celebramos habitualmente con el objetivo de incrementar, de hacer crecer la conciencia. Gracias a vosotros es posible este proyecto, así que muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es un día muy especial porque tenemos un nuevo episodio de Almas Libres. Estamos con Alicia Sánchez. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Y sabemos que este es uno de los espacios más queridos y más esperados por todos vosotros, así que es un placer y estoy muy feliz de tenerte aquí, Alicia. Yo también, muchas gracias por invitarme. Y bueno, y la sorpresa de que estemos haciendo hoy el encuentro nosotras dos, ¿no? Sí, hoy no está Francisco, lo tenemos en un embotellamiento de tráfico y estamos improvisando. Ya este espacio es muy fluido y la información que llega pues es la que tiene que llegar en cada momento. No hay nada preparado previamente, pero hoy además tenemos este aliciente, ¿no?, de que estamos tú y yo aquí. Así que bueno, vamos adelante. Vamos. ¿Tienes algo para explicarnos? ¿Te ha pasado algo últimamente que quieras compartir? Ostras, sí, siempre pasan cosas que podría compartir, pero mira, ahora mismo me gustaría utilizar esta situación para compartir algo, ¿no? Siempre mi forma de comunicar y de compartir es a través de la vida cotidiana. Como ahí donde realmente habitan y se encarna todos estos principios y todas enseñanzas. Y por ejemplo ahora estaba pensando, bueno, siempre hacemos la entrevista con Francisco, ¿no? Y resulta que Francisco está en un atasco de tráfico. Yo también he venido en coche desde fuera, ¿no? Y me habían anunciado que hoy había huelga y de coches, bueno, de transporte y tal. Y digo, bueno, yo, no sé, tengo que llegar a la entrevista, ¿no? Y cómo veo lo impecable que es esta inteligencia que mueve los hilos, que por la razón que sea, unos llegan al lugar, otros no llegan, pero viene otra persona que está disponible en ese momento, no necesita pasar por todo ese tráfico en ese momento, y cómo vas uno viendo cómo las cosas no son mejores ni peores, simplemente observa esa inteligencia operando, ¿no? Porque, claro, hubiera sido muy diferente que aquí estuvierais Francisco y tú y yo no. Sí, por claro, ejemplo, la cosa... ¿no? Claro, pero que no hubiera estado mejor ni peor, es simplemente que me gusta observar estos movimientos, porque me hago más consciente de esa inteligencia. Y otra cosa que para lo que me sirve esto es que me doy cuenta de que el nivel de sufrimiento humano tiene mucho que ver con su capacidad de asumir los escenarios tal como son en el momento en que están siendo, ¿no? Entonces imagínate que
que la persona, en este caso yo, viniera con una expectativa de Francisco, de que otra vez vamos a estar los dos aquí fluyendo a ver qué sale hoy, ¿no? Y que luego venga y me diga, no, que no puede venir y qué tal. Y internamente se sintiera algo de jolines, ¿no? Donde se rompen, caen expectativas, donde tú te habías hecho una idea y esa idea no va a ser, lo que sea, ¿no? Lo estoy usando porque no es lo que a mí me ha pasado, pero lo estoy usando como posibilidad, ¿no? Y eso en cada momento, en cada escena de tu vida, que hay muchas durante el día, cada escena. No, que ahora, oye, que al final esto, ¿te acuerdas que ayer te dije que sí se podía? Pues no se puede. Y tú, y otra cosa que suma, ¿no? Jolín, no sé qué, y como vas acumulando, de momento a momento, en vez de estar amiga de ese momento como es, vas acumulando, entonces es donde yo observo que la persona tiene como una sensación de otra cosa más, ¿no? Porque de repente se le ha sumado, voy a usarlo de ejemplo, que Francisco no puede venir, que no sé qué, que me ha dicho que una cosa que se podía, ahora no se puede, que me ha llegado una factura de que el coche no sé qué, y tiene la sensación de un vaso que se va llenando y una experiencia interna de que no paran de pasar cosas, pero en plan, ¿no? Denso, ¿no? De sufrimiento, o jolín, es que no, otra vez, o y ahora esto, esta frase es la que yo buscaba, y ahora encima esto, ¿no? Y claro, yo me doy cuenta que no es que mi vida sea distinta de eso, simplemente que soy testigo de una forma de operar y de vivir en la que no se acumula estos nos, no se acumula... ¿Resistencia, podríamos llamarle, a lo que es? Sí, podríamos llamarle así. No se acumula. Entonces te das cuenta que puede pasar cualquier cosa y que tú, pues, te das cuenta que no hay una reactividad donde está juzgando que eso no es mejor idea que lo otro, por ejemplo, ¿no? Y no es algo de lo que sentir mérito, sino que es algo que ocurre y que estoy siendo testimonio. Y que soy también testimonio de cómo en los demás también está ocurriendo eso, ¿no? Uh-huh. Ir pasando de mucha reactividad emocional cada vez que pasa algo que no es lo que tú querías, cómo se experimenta frustración y dolor, sufrimiento, y cómo esa intensidad se va disolviendo, y frente a escenas que no son las que hubieras elegido, vas dándote cuenta que ya no hay una reacción, que si algo no es, pues no es, que si sí es, pues sí es, a que ahora sí, ¿vale? Ah, no, ah, que no, ah, bueno, pues no, ah, que ahora sí, ah, pues sí, ¿no? Y así, ¿no? Y veo que ese es el sufrimiento. Cuando lo ibas explicando, me venía una imagen a la cabeza que me gustaría compartir, ¿no? Y es como si tú estuvieses viajando por la vida en un coche, ¿no? Donde has rendido el piloto arriba y ese coche tuviese ruedas redondas. Pero cuando estamos todo el tiempo resistiéndonos a cada situación que se presenta, a cada cambio, a cada imprevisto, es como si las ruedas de ese coche fuesen cuadradas, ¿no? Y el coche fuese como ¿no? Y eso, ¿no? La traducción de esa metáfora, no sé, es que me venía mientras lo hablabas, ¿no? Es como ese sufrimiento que experimentamos ante cada uno de esos escenarios que se plantean entre nosotros, ¿no? Y ¿no? Esa sensación de falta de fluidez, de lucha, ¿no? Que se traduce, pues eso, en ese... No sé si tiene sentido. Y antes hemos hablado en la cafetería al lado, cuando te he dicho, ¡ay, que Francisco no llega! Y demás, y has dicho algo que me ha gustado mucho, ¿no? Ha sido la frase de el universo pone la música y nosotras bailamos. Y creo que es muy descriptivo, ¿no? De lo que acabas de compartir. Por lo que veo, tú ya vas en... Bueno, por lo que veo y por lo que todos sabemos, desde hace mucho tiempo vas en un coche con las ruedas redondas y muy bien pulidas. ¿Has podido eliminar el sufrimiento en tu experiencia, en su mayor parte? Yo no lo he eliminado. Yo bueno, no lo he eliminado. No lo experimentas. Lo quiero decir porque por no dar pistas. Como de luchar contra eso. Claro, ¿no? Que realmente no es una cuestión de que tú puedes hacer eso ni nadie puede. Lo que sí que vas a observar es ser testigo de que eso ocurre. De que eso ocurre. Y
y se te van mostrando las escenas para que tú te des cuenta de eso. Entonces, yo lo que veo es que ya no es solo que tú te haces amigo en cada momento y entonces de lo que va pasando y bailas al ritmo que pues está sonando esta música, pues bailamos este ritmo, ¿no? Suena otra música, bailamos otro ritmo. Ya no es solo que tú te vuelves testigo de que el sufrimiento ya no experimentas eso, ¿no? Sino que también te haces consciente de que aunque el ser humano diga que no quiere sufrir más, hay a ver cómo lo digo esto, hay un gusto por el sufrimiento. Tiene su sentido que se esté eligiendo. Lo que pasa es que hay que tener un nivel de honestidad y una elección de que tú realmente quieres darte cuenta de que sí está teniendo sentido para ti y que mientras el sufrimiento tenga sentido para ti y sea útil en tu experiencia, igual que el miedo, pues seguirán existiendo. Aunque tú digas que tú ya no quieres miedo en tu vida y que tú ya no quieres sufrimiento en tu vida. Sin ese espacio de conciencia en el cual te das cuenta de que el sufrimiento es una elección y que tiene utilidades. Tiene utilidades y que por eso se sigue experimentando. Y que es sinónimo de ego, o sea, todo eso son sinónimos. Miedo, sufrimiento, dolor, ego, preocupación, duda, inseguridad, desconfianza, cualquier tipo de dolor en cualquier formato es un sinónimo. Entonces, todo esto tiene que ver con, no es una elección de yo quiero sufrir porque tal, no. Simplemente es que estamos eligiendo el ego como identidad. Y cuando eliges el ego como identidad, eliges el miedo como identidad, eliges el sufrimiento como útil, eliges el miedo como útil, eliges la duda como identidad, eliges el dolor como identidad y va junto. No puedes elegir un trozo sí, otro no. Va junto. Ese es lo que estamos eligiendo. Cuando yo digo que hay un gusto por el sufrimiento, es porque va junto. Y mientras estamos identificados totalmente con ese personaje, que contiene todo eso en paquete, porque en sí es eso, es inconsciencia, y el dolor, o sea, sufrimiento, preocupación, miedo, es inconsciencia. Al yo seguir identificada con eso, pues eso es lo que va a haber. Aunque yo diga que yo ya no quiero el miedo en mi vida, yo ya no quiero el sufrimiento en mi vida. No es una elección de sufrimiento sí o no, es una elección de yo quién soy. Yo quién soy. Esa es la elección. Entonces yo lo que veis, por eso digo que no es algo que yo he conseguido, es algo que a través de ir observando compasivamente a ese personaje, a través de ir amando y observando sin juicio eso que llaman ego, que es un conjunto de memorias y de información a lo que yo he llamado yo, y ir observando todo eso, pues eso en sí va haciendo de forma orgánica una especie de desidentificación, lo va transparentando, lo va evidenciando, y todo y lo que vas llenando a partir de ese momento es otro vaso, que no es el de otra vez, y ahora esto, ¿no? Porque es que va junto. Va ocurriendo esto y tú vas siendo testigo de que van ocurriendo cosas y a ti pues no te mueven a nivel emocional, de reactividad. No quiere decir que no tengas sentimientos, ¿no? Que no, simplemente que no, se va disolviendo muchísimo la intensidad emocional, hay mucha paz en cualquier escenario y te vuelves como, realmente es que es así, un testigo de esta experiencia, un testigo, o sea, no sé, yo lo había leído, pero no lo había encarnado. Mi camino, por decirlo de alguna manera, claro, además ha estado expuesto durante muchos años, ¿no? Y ahora, desde donde yo me miro, digo, ostras, yo veo a esta persona, que soy yo, ¿no? Bueno, esa persona, Alicia, cómo ha ido exponiéndose en su proceso de despertar. O sea, yo desde donde miro ahora veo
Claro, desde dónde iba hablando cada vez, lo que va expresando, lo que iba compartiendo, formaba parte del nivel de conciencia en el que estaba habitando en ese momento, ¿no? Y como eso, yo ahora puedo ser testigo de que eso no es que esté mal, y esto ya no lo digo para mí, lo digo porque cada uno puede mirar todo eso de sí mismo para darse cuenta que lo que está haciendo es un camino hacia ese reconocimiento de testigo, del que te vas dando cuenta. Primero vas pasando por diferentes pantallitas y algunas de esas pantallas, en ese nivel de conciencia, tú observas que eres el creador y ves que esto es causa-efecto porque tú has hecho una cosa y aparece allí. Y cuando a medida que van avanzando las pantallas, tú miras eso y miras eso desde un espacio de que eso no es falso, no es mentira, simplemente está en otro nivel de conciencia, un poco más alejado de la verdad, pero no mentira, sino que simplemente hay verdades más expandidas que incluyen esos principios, que incluyen toda esa experiencia, que no rechazan ninguna de ellas, pero que siguen avanzando y se siguen abriendo. Y al abrirse tú miras eso y dices, wow, claro, es que estoy viendo una persona cómo ha ido haciendo las pantallas, y además esas pantallas han quedado expuestas. Y al quedar expuestas, otras personas que lo ven pueden estar sintonizando en ese personaje de hace 10 años, porque justo en el punto en el que está esa persona, eso es lo que necesita para seguir elevándose a la siguiente pantalla. Entonces, claro, tú vas mirando todo el conjunto y no puedes ver más que un juego impecable. Al final, yo creo que es aceptar que es un proceso, ¿no? Que es un proceso y que está bien en cualquiera de los puntos en los que te encuentres en ese proceso, ¿no? A mí me da la sensación cuando... Yo es que veo todo en imágenes, Alicia. Sí, dale. Entonces, es que me encanta. claro, cuando ibas hablando yo me veía como... ¿no? Pues como un planeta con anillos, entonces como si cada anillo fuese un nivel de consciencia, ¿no? Entonces hay habitantes en cada línea. Entonces en los niveles más bajos hay un nivel más bajo de consciencia y ahí operan unas realidades, pues Eso quizás es. vivo en peligro, vivo en miedo, todo el mundo me ataca, ¿no? Subes al siguiente nivel, ¿no? Entonces es como un proceso. Yo creo que a veces el error que yo he experimentado es sentir que tiene que ser un evento, como de repente yo medito, voy a un retiro, me leo un libro, es como que ¡buah! Viene un rayo y de repente, ¿no? Como que salto, un salto cuántico, ¿no? Y me sitúo arriba, pero lo que yo estoy experimentando, y creo que es la experiencia de muchas personas, quizás hay gente que tienen, ¿no? que experimenta ese salto cuántico, qué suerte, también debe ser duro, ¿eh? También debe ser duro, es el proceso de ir habitando en todos esos anillos, ¿no? Del planeta e ir integrando, ¿no? Las leyes, las realidades, las verdades que son propias de cada nivel de consciencia. Exactamente. Sí, ¿No? sí, me encantan las imágenes, porque además la dices y la veo. Es que tú vas hablando y yo lo veo. Sí, entonces... la veo, me encanta ese lenguaje, está muy bien y que tú te lo escuches y lo utilices y lo compartas, me encanta. Bueno, es que es lo que yo hago para entender las cosas yo. Sí, ¿te ocurre así? Me pasa así, sí. Claro. Esto que has dicho, sí, así lo vivo yo también. Así lo vivo yo también. Ahora, es verdad que no tiene por qué ser un proceso, porque en realidad no es un proceso. ¿Lo experimentamos como un proceso la mayoría de los humanos? Sí. ¿Es un proceso? No. Y no lo es porque en realidad tú siempre has sido quien tú eres. ¿Cuánto yo tarde en darme cuenta de que siempre he sido eso? Pues no lo sé. Pero lo que yo he visto es que elegimos un proceso porque es más armónico. Porque es muy posible porque también hay gente que se ha iluminado de golpe. Sí. La mayoría de las personas les ha ocurrido cuando estaban en lo más bajo de los niveles de conciencia, en desesperanza y total abandono, que es súper curioso porque el ego no opera ni en los niveles altos ni en los niveles muy bajos de conciencia. Tampoco opera el ego, está fracasado estrepitosamente, lo cual ya ni siquiera quieres ni sobrevivir. Claro, no tienes que defender una identificación porque ya es tan cutre, está tan mal que ¿para qué? ¿No? Ya no voy a perder nada. Y esos instantes, esos momentos son muchas de las personas que han vivido
estas experiencias de cuando dicen Dios me ha salvado o me ha hablado, o sea, tienen encuentros profundos, porque están totalmente ya en lo más, o sea, muchos de ellos han sido cuando ya querían quitarse la vida o algo, sí, ¿no?, a este nivel. Y ahí tienen una revelación instantánea de lo que llamamos Dios, de tu ser, de lo que sea, ¿no?, cada uno. Pero habitualmente la mayoría de nosotros estamos eligiendo proceso. Y yo lo que sí veo es que es algo armonioso, es armónico para nosotros y para la integración. Es que simplemente vayas caminando, porque cada vez que se abre un nuevo escenario, todo tiembla. Pero bueno, tú estás ahí, estás ahí hasta que todo tu sistema nervioso y partes de todo se va como familiarizando, y entonces ahí te vas entrando en descanso, y cuando ya estás como, ay, ya estoy un poco más, ay, este sofá ya me va cómoda, quedando ¿no? bien. Ya estoy cómoda. Y entonces es cuando, pum, aparece lo siguiente, ¿no? Yo he conocido algunas personas que han tenido experiencias de estas de la muerte, ¿sí?, y han tenido estos saltos cuánticos, por decir de alguna manera, ¿no? Y ninguno de los que yo he conocido lo han integrado. Es que es complicado, Es ¿no? decir, después de eso han tenido depresiones fuertes y han tenido que ir paulatinamente volviendo a recordar esos estados de paz indescriptible, de amor indescriptible, ¿no?, que experimentan ellos, que se dan cuenta que la muerte es esa paz y es ese amor que nunca habían sentido, ¿no? Entonces yo lo que veo es que el cuerpo humano, el cerebro, el sistema nervioso, pues aquí hay unas reglas en este juego. Y claro, tu cuerpo tiene que ir integrando estos nuevos estados porque son frecuencias. Entonces yo creo que muchas personas creen que quieren un salto cuántico, pero su inconsciente le está protegiendo eligiendo proceso, ¿no? Eligiendo proceso. Claro, sí. Eligiendo algo respetuoso contigo, con tu ritmo. Y eso es lo que en realidad pasa. A medida que tú vas soltando más ese personaje, también te vas dando cuenta de estas ambivalencias que tiene, de que aquello que desea en realidad le teme y de que aquello que teme en realidad lo desea, y todo eso solo se te hace evidente por la observación. Qué profundo. A veces es como abrir las manos y soltar todo lo que he ido cogiendo en términos de ideas, de identificación. El coste, supongo, de esa gente que quizás no puede sostener un salto, ¿no?, un vibratorio muy alto, es que, claro, tienes que renunciar a cómo crees que son las cosas, a cómo crees que eres tú, a todo lo que has ido almacenando, ¿no?, durante todos estos años de vida. Alicia, ¿tú has tenido algún salto de estos así potentes? A ver, he tenido experiencias que me han llevado a ver, sí, estoy pensando en una, pero bueno, no sé si estamos listos para escucharla, pero yo por eso también digo que luego se convierte en proceso. Que tú, la mayoría de las veces que yo he tenido revelaciones en ese nivel, rompen completamente todo, arrasan completamente con todo. Todo. Y lo que yo veo es que no es voluntario, que no sea un punto de inflexión en el que todo, a partir de ahí, cambia todo. Yo lo que he vivido es que a partir de ahí, eso ocurre, tú dices, esto ha ocurrido, pero eso no instantáneamente me ha llevado a vivir desde esa comprensión, sino que ha abierto una puerta que yo ya no voy a poder negar. Esto me ha ocurrido muchas veces, desde hace mucho tiempo. Pero aún así no he integrado y aún he ido viviendo con muchos años escenas en las que he tenido que seguir viendo
esos apegos. Por ejemplo, yo en un momento de mi vida experimenté una agresión sexual y en el momento en que yo estaba viviendo eso, tuve una comprensión. O sea, nadie elegiría experimentar una experiencia así, ¿no? De hecho, es lo que temes, lo que más teme, uno de los temores mayores de una mujer, ¿no? Del género femenino. Así es. Y en el momento en que lo estaba viviendo, yo tuve una revelación. O sea, lejos de eso, ¿no? Y lo que yo me di cuenta es que esa persona no me podía tocar. Bueno, ocurriéndolo, pero yo sentía que era intocable profundamente, ¿no? Que era, que es que, y sentía una liberación, una libertad internamente, ¿no? Como de, wow, o sea, nadie puede tocarte, nadie puede tocar lo que eres. Y lo viví, y esa revelación ocurrió de esa forma, que nadie para nada elegiría ni creería que eso es algo que pudiera liberar a alguien. Pues yo tuve esa revelación ahí. Y después de ahí no fui una persona que vivía en conciencia de eso, sino que lo que yo no podía era negar que yo había visto eso. Pero el personaje tuvo que caminar, dolor, después asumir el perdón y todo lo que fue caminando, pero yo no tuve que, a través de esa revelación tan clara y esa experiencia vital tan grande, que luego a partir de ahí yo ya estaba libre, liberada completamente, allí, ¿no? Y dije, como... muchas gracias, porque esto es lo que yo necesitaba para liberarme, ¿no? No fue así, y después de ahí hubo todo un camino hasta el perdón y tal, pero incluso ni en el perdón que yo viví, que yo sentí muy rápidamente todo esto, yo vivía en este reconocimiento que yo profundamente había experimentado, en el que yo, lo que yo soy, no se puede tocar. Es decir, podías ir conectando con eso, ¿no? Sí, o sea, muchas veces me ha pasado. Ha sido recordar eso, yo viví eso, ¿no? En otra ocasión, también después de esto, cosas de la vida, yo nunca, no viví un juicio en relación a eso. Pero años después, una persona muy cercana a mí tuvo una experiencia más dolorosa aún que esto, y me pidió que yo la acompañara, cosas de la vida. Entonces yo entré en el juicio que ella tuvo en relación a un hombre que había... Bueno, había cometido ese mismo acto a 13 mujeres, pero mira cómo es la vida. Estaban en el juicio 12. Y la psicóloga que estaba trabajando con ellas, que trabajó conmigo en cierto momento, me vio 2 veces, me hizo entrar con ellas como si yo fuera la 13ª. O sea, para que veáis siempre he experimentado... Es como el cierre, ¿no? Claro, entonces yo entré en el juicio, aunque no se podía entrar, no sé ni cómo, entré y resulta que me senté justo detrás de él. Y cuando mi amiga fue a declarar, yo entré en una vorágine que no puedo explicar. Y yo no me había dado cuenta que estaba detrás justo de él. Entonces yo empecé a sentir una energía, un odio. ¿Te salió? O sea, yo estaba sintiendo, allí estaba sentada, yo no sé cómo no me vieron la gente que estaba allí, es que un odio, es que yo estaba adentro y sentía que lo mataba, o sea, nunca había sentido tanto odio, nunca me había permitido. ¿Y te permitiste que saliese? Es que no me permití, es que no pude hacer nada. Como un parto, ¿no? Son espacios donde tú solo eres testigo y no puedes hacer nada, es muy evidente que no está en tu mano. No haces nada, es que yo no podía parar aquello, lo intentaba, pero no podía. Entonces yo sentí odio, lo quería matar, y lo mataba, y yo veía que ese hombre se iba como moviendo, porque es que, claro, energéticamente, claro. O sea, eso debía sentirse, porque yo nunca había sentido tanta intensidad abiertamente, ¿no? Porque el odio, la rabia, es una emoción, es una energía que es muy tabú, nos da mucho miedo.
Que tratamos de esconderla. Claro, desde pequeños, ¿eh? Sí, sí, No, sí. también es un condicionamiento. Le tenemos mucho miedo porque es una energía muy fuerte y tememos hacer daño realmente. Pero claro, en una situación así está justificado. Se siente como aquí, sí, o sea, si puedo odiar es a Es esto. el momento, o sea, ¿no? es esto. ¿vale? Claro. Guau, 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 yo venga odiando allí a muerte como nunca. Y de repente oigo como una voz interna que dice, le matas para darle la vida. Y yo por dentro, todo esto yo testigo de una cosa interna. No, 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 lo mato porque merece morir. Lo mato para matarlo, o sea, no lo matas para darle la vida. No, 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 no. Bueno, entonces empiezo a sentir un amor que nunca en mi vida me emociona. No he sentido por nadie en mi vida y soy madre. Jamás he sentido algo así. Y yo no quería sentirlo. Entonces yo empecé a sentir amor y yo no, yo no quiero amar a esta persona, o sea, estamos locos o que yo no quiero sentir amor. Y aquello me arrasaba. Se comió todo el odio. Y yo yo peleé para no amar y no pude. Se impuso y yo ahí tuve una revelación enorme de una gran profundidad, porque la revelación era: el amor realmente es lo más poderoso que hay. O sea, toda aquella rabia y odio que yo experimentaba era lo más bestia que yo había sentido en mi vida. Me había permitido sentir algo que es rechazado, contenido, pero ya no solo mío, yo no sé cuánta gente colaboró conmigo allí, ¿sabes? Claro, claro. Y lo que empezó a aparecer era un amor que yo no podía frenar de ninguna manera. Lo intenté porque era injustificable, era incomprensible y yo no quería sentir eso. Y es lo que sentí, y se impuso de tal manera que no pude negar que el amor era más fuerte que cualquier otra, era la fuerza más poderosa que existe. Y todo quedó ahí. Yo estaba como oída, ella dejó de declarar, pero yo a todo esto no estaba nada pendiente de lo que estaba pasando allí, porque Claro, no podía, estaba podías, dentro ¿no? de un bolo. Claro. Ella se fue, acabó su declaración, caminó y yo, por lo visto, me levanté, fui detrás de ella y salí detrás de ella. Cuando dices por lo visto es porque no lo recuerdas. Porque no sé ni cómo me dejaron. A mí me dijeron, o sea, yo sé que me dijeron, si entras no puedes salir. Pero yo entré, ¿no? Y salí. Y entonces pues todas estábamos allí con gente y tal, al salir pues todos fueron para estar con ella, ¿no? Y yo, es como si fueras invisible. Hay muchas experiencias en mi vida de invisibilidad en las que yo he podido estar dentro de experiencias donde no se puede estar, o no te dejan estar, o no puedes entrar, o no puedes salir. Y yo entrar, y todo seguro nos han ocurrido, como de una forma invisible, para que tú puedas, se te ofrezca el escenario para hacer algo que se requiere que tú hagas. Y entonces yo me recuerdo irme al baño, sentarme y entrar en ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Wow. Y saber, esto es real, o sea, el amor es lo más fuerte que hay. No he podido con él. Entonces ahí no me puedes tocar, el amor es lo que hay, ¿no? Sí, y muchas de este tipo, la mayoría de ellas en su momento, esto hace muchos años, en esos años la mayoría de las revelaciones las tenía a través de situaciones que nadie elegiría. Eso ha cambiado, en la gran parte. Y eso ha cambiado porque tú ya vas eligiendo voluntariamente irte desapegando de ese yo pequeño con el que te has identificado, que es el que necesita las conmociones para que pueda fracasar tu ego y tú puedas darte cuenta de la verdad. Sí, porque al final el camino hacia la verdad es imparable, ¿no? Es inevitable. Claro, no, entonces puedes ir por la derecha, puedes ir por la izquierda. Vas a tardar un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, 4, no hay prisa, pero es inevitable.
Yo he visto últimamente, claro, ahora la mayoría de las revelaciones que yo tengo, pues las tengo yendo en coche a algún sitio, cuando viajo, cuando no viajo, en mi casa, o sea, es Fregando los habitual, platos. sí, es habitual que yo pueda ahora ver como tenga muchos espacios de claridades, de profundidad. Pero en ese momento, en ese tiempo, yo estaba muy lejos de lo que... Yo estaba en otro software y en ese software se necesitan esas experiencias de este tipo. Crisis, enfermedades, accidentes, pérdidas. Porque el apego es tan enorme que necesitas un meneo importante para que tú te plantees o haya una brecha en la que tú te plantees o veas la realidad. Pero también, de nuevo, yo experimenté eso y yo de ahí ya no fui amor a todo el mundo. Sí que es verdad que hay una experiencia de amor que me ha reinado, pero yo seguía, algunas personas no quería sentir eso, o sea, no es que a partir de ahí ya te descargas todo el software, no es como que se está instalando poco a poco, sí. ¿no? Sí, y entonces no sé, yo creo que tiene que ver con el cuerpo físico y con el sistema nervioso y con estas reglas en este juego. Que si tú no tuvieras un cuerpo, probablemente todas esas frecuencias, esas realidades reales, esas realidades de otras frecuencias, pues a lo mejor si el cuerpo fuera de otra manera, no fuera tan denso, pues eso podría asumirlo instantáneamente. Pero mi experiencia ha sido que primero lo vi, es una realidad que yo no pude negar, y que eso se ha ido colocando, y sí que siempre ha sido algo en lo que yo me he sostenido. Puedes descansar en eso. Muchas situaciones de mi vida en las que yo he podido ir allí, a esas y otras en las que yo vi muchas cosas y decir es que eso fue real, es que eso era una verdad más amplia de esto que estoy viviendo, esto que estoy pensando ahora, ¿no? Eso sí. Entonces yo veo que por eso es proceso, quizás porque hay un cuerpo que tiene que familiarizarse con esas frecuencias y va entrando ahí, primero entra, hace como ¡guau! Y luego va entrando ahí, colocándolo, integrándolo. Se me viene otra imagen, y es que cuando estamos en los anillos de abajo, como vamos en un coche con ruedas cuadradas, ¿no? Es como haces un movimiento y necesitas un tiempo para integrarlo para hacer el siguiente, ¿no? Hasta que subes arriba. Es como necesitamos encarnar esa idea, pero al final también eso no deja de ser falso, ¿no? O no imprescindible, ¿no? Es que yo no sé el ritmo que cada uno está eligiendo y que es armonioso para él. Claro. Entonces, ahora cuando miro, siento respeto. Yo ahora estaba pensando por todo, porque, por ejemplo, cuando yo viví esas experiencias que he contado, y cuando otra muy grande fue la muerte de mi mejor amigo, cuando tenía 28 años, cuando murió mi mejor amigo, yo sentí algo indescriptible. Yo sentí una plenitud que yo no podía explicar, porque ¿cómo vas a decir? Ya. Y para mí misma, yo no quería sentir plenitud, yo quería... Tengo que llorar y sentirme mal. Claro, y lo hice también. Pero en cierto momento, de repente me vino un baño de todo está bien, es como un reconocimiento de la muerte como un espacio de plenitud. O sea, no como un final, una cosa, ¿no? Era algo, y como esto luego vas tú con toda la familia, que éramos todos familia, y dices, no, tranquilos, que todo está bien y que, ¿no? Pues así como las otras revelaciones eran lo mismo, yo no podía decir, me ha pasado esto y he sentido esto, porque estaba como fuera totalmente de la lógica. Y pues eso, ¿no? Como todo se va colocando, porque ni tu cuerpo está preparado para estar instantáneamente
vivir, aceptar acoger esa frecuencia, ni tu cuerpo exterior, que son las personas, la familia, el mundo, porque yo ya lo veo como una prolongación, no como una unidad, tampoco estaba quizá preparado para acoger eso en el nivel en que tú has reconocido. Entonces tú tienes esa experiencia y tú eso ya lo sabes, eso ya no hay nadie que pueda, no tiene vuelta atrás. Lo que puede ser es que no sea instantáneo, que tu cuerpo lo acoja y que tu mundo lo manifieste instantáneamente. Y necesité que desde ese lugar en el que tú lo has visto vaya metiéndose, comprimiéndose, para que se vaya colocando en una frecuencia más densa. Claro, porque cuando has visto no puedes dejar de ver. De lo que hayas sido consciente no tiene vuelta Entonces, atrás. entiendo que hay un proceso en el que vas entrando y saliendo, ¿no? Te acoges a esa experiencia para traer un poco de paz y así, pero claro, vas todavía conviviendo, ¿no? Es como si hubiese una dilación, ¿no? Entre esa... Oye, Alicia, la verdad es que quiero darte las gracias porque estás compartiendo cosas tan profundas y creo que van a ayudar a mucha gente. Por lo menos a mí me ayudan y estoy segura de que a toda la gente que nos está escuchando se siente muy agradecida por tu generosidad y por compartir estos momentos, estas experiencias tan íntimas y que creo que va a ayudar a muchas mujeres y a muchas personas. Te quiero dar las gracias. Yo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que acabo de ser consciente de algunas cosas que he dicho, yo ahora estoy viendo que hay un punto en el que tú tienes que ser tú y que eso es un atrevimiento en sí, porque no es tu persona, porque yo ahora lo pienso y digo, wow, ¿cómo se puede malinterpretar todo lo que he dicho? Porque hay mucho dolor dentro de lo que yo viví, pero claro, ya no hay dolor por las revelaciones que yo experimenté, pero wow, son experiencias en las que se suele vivir un gran dolor y son muy traumáticas. Cierto. Y que no quiere decir que no lo fuera, el proceso no fuera, pero siempre, como al haber visto eso, hay algo en mí ya no me dejaba caer en elegir aquello como algo que había estado fuera de lugar para mí. Entonces, no me gustaría, claro, que se viera como una frivolidad, ¿no? Ni algo lejano al dolor, porque, claro, es mucho dolor. Era tanto dolor que algo salió, o sea, se va de la experiencia, ¿no? Se va de las experiencias y ahí tienes una experiencia de tu verdadera realidad. En situaciones en las que el dolor es tan grande, puede ser tan grande, tu sistema debe colapsar o algo así y debe desaparecer. Es como que apaga el botón de la persona porque eso es inacogible por la persona y entonces lo que queda es quién tú eres realmente. Es lo único que hay. Y en esas situaciones, en mi experiencia, fueron grandes revelaciones para mí de eso. Nadie no lo elegiría, ni elegiría. Por supuesto. De la misma manera que también ha sido alguna relación de pareja, han sido grandes revelación también. Entonces, yo no puedo ya no puedo ni quiero negar algo, ¿no? Y cuando nos hemos sentado aquí te he dicho, Paqui, porque no tenía ni idea de por dónde iban las cosas, y menos por aquí, pero bueno, ojalá esto haga bien, mucho bien. Te decía, vamos a, o sea, que Dios ponga las palabras en nuestra boca, que se nos ponga la palabra y que sea para el mayor bien de todos. Y si es esto, pues... Yo creo que así es, Alicia. Muchísimas gracias, has sido muy generosa. Yo creo que se nos ha acabado el tiempo, yo me estaría aquí todo el día hablando contigo, porque la verdad es que tus palabras y tu presencia son una gran inspiración y una gran ayuda para toda la gente que nos oye y para mí la primera. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí, Alicia, y sobre todo, de verdad, de corazón, por tu generosidad y por abrirte como siempre haces.
porque da mucho exponer nuestras historias y quiénes somos, y eres muy valiente, te admiro por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, pues a todos vosotros, familia, muchísimas gracias por estar un día más ahí. Pronto, dentro de 4 semanas o así, tendremos un nuevo episodio de Almas Libres. Sí, además acabaré de volver, me voy en 3 días. Ahí tendremos anécdotas. Seguro, porque ahora voy al Sinaí con el grupo y después yo empalmo con Jordania e Israel para preparar el retiro de Tierra Santa. Qué maravilla, ¿quedan plazas, Alicia? No, no quedan plazas. A este no. Al siguiente. Sí, cuando sepa fechas ya diré. Muy bien, pues nada, espero que vaya muy bien el retiro, Seguro. Deseando que vuelvas y que nos expliques cómo ha ido, y gracias de nuevo. Y a todos vosotros, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Un beso. Gracias.